El tema de hoy son las celdas electroquímicas. Las celdas electroquímicas se clasifican en dos tipos: las celdas electrolíticas y las celdas galvánicas. Las celdas electrolíticas son aquellas en las cuales interviene una fuente de energía eléctrica externa que produce una reacción química no espontánea. Y la celda galvánica es aquella en la cual una reacción química espontánea produce una fuente de energía eléctrica. Ahora vamos a hablar acerca de los constituyentes de una celda electroquímica. Una celda electroquímica está constituida por cátodo, ánodo y puente salino. El cátodo se define como el electrodo donde se produce una reacción de reducción. El cátodo en sí está constituido por una carga negativa y A puede emigrar iones de carga positiva. Y el ánodo es el electrodo donde se produce una reacción de oxidación. El ánodo está constituido por una carga positiva y a él migran iones de carga negativa. El puente salino es aquel que se ubica entre las dos semiceldas. Está constituido por una solución electrolítica, que es la que permite dentro de sí el paso de iones, evitando la mezcla de la sustancia. Y por último, la notación de una celda. La celda se denota de la siguiente manera. Del lado izquierdo se produce la reacción de oxidación, es decir, el ánodo. Y del lado derecho se produce la reacción de reducción, es decir, el cátodo. Las líneas verticales son las que constituyen el límite del cambio de fase, es decir, son las que separan la fase sólida de la fase acuosa. Y las dos líneas verticales del medio representan en sí al puente salino. Por último, vamos a hablar acerca de lo que es potencial estándar y potencial real. Pero para dar estas definiciones es necesario conocer lo que es la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es una característica de cada generador eléctrico y se define como el trabajo realizado para pasar la unidad de carga positiva de un polo negativo a un polo positivo en la parte interna del generador. Dicho esto, podemos definir lo que es potencial estándar. El potencial estándar es la fuerza electromotriz que opera dentro de una celda en condiciones estándar, es decir, con una concentración de soluto de 1 molar, con una temperatura de 25 grados centígrados y con una presión de 1 atmósfera. Y el potencial real no es más que aquel que no cumple con las condiciones estándar, es decir, puede ser de distinta temperatura, puede ser a distinta presión y puede ser a distinta concentración. A continuación consideremos el siguiente ejercicio, el cual nos pide analizar la siguiente celda, que está compuesta por electrodos de cobre y plata. El ejercicio requiere A. Expresar la reacción balanceada de la celda. B. Determinar el potencial de la celda en condiciones estándar. C. Explicar si es una celda galvánica o electrolítica. D. Determinar el potencial real de la celda. E. Hacer la representación gráfica de la celda e indicar los elementos químicos presentes en cada parte. Debe identificar el ánodo y cátodo. A continuación resolveremos el ejercicio. Para ello tenemos los siguientes datos. Debido a la forma de escribir una celda, el ánodo siempre se encuentra del lado izquierdo. En nuestro caso, el ánodo vendría a ser el cobre, lo que hace a la plata el cátodo. El potencial estándar de cobre es 0,34 voltios y el potencial estándar de la plata es 0,80 voltios. Resolveremos la primera parte del ejercicio, que es la parte A. En la parte A se nos pide expresar la ecuación balanceada de la celda. Para poder realizar la ecuación balanceada, debemos identificar cuál es el elemento que se oxida y cuál es el elemento que se reduce. En una celda, el elemento que se oxida es siempre el que está en el ánodo y el elemento que se reduce es el que está en el cátodo. En este caso, el cobre vendría a ser el elemento que se oxida debido a que está en el ánodo. La semireacción de oxidación es la siguiente. Cobre produce cobre iónico a 2 electrones. Y la semireacción de la plata vendría a ser ion plata más un electrón produce plata. Debido a que hay 2 electrones en la semireacción de oxidación, debemos igualar la cantidad de electrones en la semireacción de reducción para poder eliminarlos en la ecuación general. Para poder hacer esto, multiplicamos por 2 la ecuación de la semireacción de reducción y sumamos las ecuaciones. Esto nos da 2 iones plata más 2 electrones más cobre produce cobre 2 más 2 plata más 2 electrones. Los electrones del lado de los reactivos se pueden eliminar con los electrones del lado de los productos.
Y se obtiene que la ecuación balanceada es 2 iones plata más cobre produce cobre 2 más plata. Para la parte B determinaremos el potencial estándar de la celda. Debemos recordar que la fórmula de potencial estándar es la siguiente. Potencial estándar de la celda va a ser igual al potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. En nuestro caso, sustituyendo el grano y el cátodo, tenemos que el potencial estándar de la plata menos el potencial estándar del cobre. Sustituyendo sus valores, tenemos que 0,80 voltios menos 0,34 voltios van a ser igual a 0,46 voltios. Por lo tanto, el potencial estándar de la celda es igual a 0,46 voltios. Para resolver la parte C del ejercicio debemos resolver primero la parte D. En la parte D nos piden determinar el potencial real de la celda. Se debe determinar el potencial real de la celda debido a que la celda que se está estudiando no presenta condiciones estándar. ¿Por qué? Porque las concentraciones tanto del cobre como de la plata son diferentes a 1. La ecuación del potencial real de la celda está dada por potencial de la celda es igual al potencial estándar de la celda menos 0,0257 sobre n por el logaritmo natural de Q, donde n vendría a ser el número de electrones transferidos en la celda. Este número de electrones transferidos lo calculamos cuando realizamos la ecuación balanceada de la celda. Este número de electrones es igual a 2. Y Q vendría a ser el coeficiente de reacción. Este coeficiente de reacción está representado por la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos, elevado a su coeficiente estequiométrico. Sustituyendo estos valores, tenemos que el potencial real de la celda es igual a 0,46 voltios. Este 0,46 voltios debemos recordar que lo calculamos en la parte B. Por lo tanto, el potencial estándar de la celda menos 0,0257 sobre 2 por el logaritmo natural de 0,1 sobre 0,01 al cuadrado. Esto nos da como resultado el potencial real de la celda es igual a 0,37 voltios. Al calcular el potencial real de la celda debemos observar el signo que tiene este potencial. En nuestro caso, el signo es positivo, lo que significa que la reacción es espontánea. Dado que una celda galvánica es la que no necesita una fuente de energía externa a esta para poder llevar a cabo la reacción, es decir, su reacción espontánea, podemos decir que la celda estudiada en este caso es una celda galvánica. En este dibujo está representado el diagrama de la celda. En él observamos los dos electrodos que son el ánodo de cobre y el cátodo de plata que están conectados a un voltímetro, el cual mide el potencial real de la celda. Estos electrodos están sumergidos en soluciones que contienen los elementos que representan cada electrodo. Por ejemplo, en el ánodo de cobre la solución que tenemos es una solución que contiene
iones de cobre, y en el cátodo de plata la solución que tenemos contiene los iones de plata. Además, podemos observar el puente salino. Este puente contiene una solución electrolítica de cloruro de potasio. En él los iones de cobre y los iones de plata, además de los iones que constituyen las soluciones, se mueven sin mezclarse las soluciones, permitiendo así la transferencia de electrones y que el circuito se complete.